Hola, buenas noches. Eh, Gracias, Alan, por darnos, habilitarnos la posibilidad de dar algo o parte de esta clase. Quise ingresar a la clase habitual, al Zoom que teníamos fijado, pero no pude. Creo que igual problema tuvo Jorgelina. Ahí te veo, Alan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, buenas noches ya. Eh, bueno, ¿a quién veo? A Erika y la saludo, a Evelyn también, a Vale Peñalosa no la veo, a Sebastián y a María Florencia. Y bueno, gracias por estar, aunque sea unos momentos, sabemos que si se nos corta, tendremos que reingresar, pero tampoco vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Eh, Tenemos que comenzar con la bolilla 6. Entonces, la bolilla 6 es una bolilla muy conceptual porque tiene unos conceptos que son básicos vinculados a las situaciones y relaciones jurídicas. Acá nos sabía María Florencia, también nos saluda, así que también la saludo. Situaciones y relaciones jurídicas. Y les piden a ustedes que las sepan diferenciar, ¿no? ¿Qué es una situación jurídica y qué es una relación jurídica? Bueno, hay algunos tips o características comunes que tienen las relaciones jurídicas que las diferencian de las otras. En la relación, si bien los efectos y las consecuencias legales que van a acarrear una y otra van a ser similares, hay diferencias en cuanto a su estructura. Cuando están en una situación jurídica, es un modo permanente y objetivo de estar a alguien en la vida social. Esa sería una definición de situación jurídica, modo permanente y objetivo de estar a alguien en la vida social. Entonces, una característica que la particulariza es que tiene una vocación de permanencia. Segundo, la ley trata a todas las situaciones jurídicas del mismo contenido de una manera igual. Otra característica de la situación jurídica es que el ejercicio de los derechos y los deberes que ella acarrea no se extinguen por ejercerlos una vez. Es decir, que el ejercicio de los derechos o potestades de una situación jurídica pueden ser ejercidos mientras dure esa situación jurídica, y el ejercicio de esas facultades o atribuciones no la extinguen. En cambio, en la relación jurídica estamos siempre frente a dos o más personas. La relación jurídica es siempre intersubjetiva. Se impone un determinado comportamiento de un sujeto respecto de otro. Tiene un contenido peculiar y variable. Y el ejercicio de los derechos que derivan de una relación jurídica y el cumplimiento de los deberes que de ella misma nacen generan la extinción de la relación jurídica. Bien, se termina. Yo ejerzo los derechos y cumplo con las obligaciones o deberes de una relación jurídica y la extingo. La relación jurídica es un fenómeno dinámico. Urge a otra persona a realizar un comportamiento debido, pero una vez que lo cumple, eso produce la extinción de esa relación. Le voy a dar ejemplos y ahí vamos nosotros charlando y ustedes van viendo en qué casos va a ser una situación o en qué caso otros va a ser una relación. Por ejemplo, una persona tiene un derecho de propiedad sobre una cosa. ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos usualmente habitualmente con las cosas que están bajo nuestra propiedad? Pregunto. ¿Qué hago con este código civil y comercial que tengo a mano? ¿Qué hago habitualmente o debo hacer habitualmente?
¿Qué hago con este barbijo que tengo acá? Que es mío. Lo uso. ¿Bien? Lo uso. El derecho de propiedad da la facultad o poder de usar la cosa que está bajo mi propiedad. Así como uso el libro leyéndolo, el código, o uso el barbijo poniéndomelo, eso es el ejercicio de una prerrogativa, de una facultad que surge del dominio, del derecho de propiedad. Y yo lo puedo usar una vez, y después lo puedo usar otro día, y después lo puedo usar la semana que viene, y lo sigo usando. Y lo mismo hago con el código. Y sin embargo, cada vez que lo uso, yo no pierdo por usarlo el derecho de propiedad sobre esa cosa que está bajo mi dominio. ¿Se dan cuenta? En cambio, por ejemplo, en otras situaciones, uno, con esto solito que yo les dije ahora, ¿no es cierto? Y las definiciones previas que les di sobre situación y relación jurídica. ¿Qué les parece que el derecho de propiedad y el uso que yo hago de esta cosa que está bajo mi dominio, ¿en qué encuadraría? En una situación jurídica. Correcto, Evelyn, correcto. El uso, es decir, el ejercicio de los poderes que me atribuye la situación jurídica me permiten ejercerlo indefinidamente. Correcto. Esto nos lleva a concluir que los derechos reales, es decir, porque el dominio es uno de ellos, generan siempre situaciones jurídicas. Situaciones jurídicas en las que está involucrada una persona en relación con una cosa que está bajo su potestad. Bien. Otro ejemplo es el de una situación, perdón, ahí ya bueno, no lo voy a decir, voy a cambiar. Otro ejemplo es el de que la persona que contrae un préstamo, por ejemplo, en dinero, un mutuo dinerario. Entonces, alguien le presta plata y un día el otro se la tiene que devolver. El que le presta plata, a ese sujeto lo vamos a llamar acreedor. Y el que tiene que devolver la suma prestada es el deudor. Ese deudor va pagando mes a mes, cumpliendo con los plazos estipulados, y el último día del plazo salda su deuda y le paga lo que quedaba. ¿A ustedes qué les parece? Eso que se originó por ese contrato de mutuo. ¿Bien? ¿Qué es? ¿Una situación o una relación jurídica? Relación jurídica. No escuché, perdón. Una relación. ¿Quién lo dijo? Una relación jurídica. Valeria. Valeria Peñalosa. Sí. Correcto. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué es una relación jurídica? Porque tienen relación por el tema del préstamo, pero una vez que termina el préstamo, ahí se extingue la relación. Exactamente. Mientras dura el préstamo, hay un comportamiento debido. El deudor le tiene que pagar todos los meses la suma que ha sido convenida al acreedor. El día que le termina de pagar, ese día la relación jurídica se extingue. Otra particularidad que trae, que se lo comento, es que es intersubjetiva. Siempre la relación jurídica tiene dos sujetos. En este caso, un acreedor y un deudor. Bien, vean la diferencia con la otra. ¿Se acuerdan que en la otra no había dos sujetos? En el derecho real tenía la persona y la cosa sometida a ese derecho real. Bien. Sin embargo, hay situaciones jurídicas en que, no obstante, y ahora les voy a poner otro ejemplo, para que ustedes lo vayan desglosando y dándose cuenta. Una relación, y lo de relación es solamente, no tiene nada que ver con la respuesta, o mejor dicho, un vínculo de padre e hijo. Genera deberes y genera derechos o potestades o atribuciones
de los progenitores sobre los hijos. Digamos que un padre tiene que, o los padres, o los progenitores, tienen que autorizar a un hijo menor de edad a salir de la República Argentina. ¿Por qué? Por un viaje de placer, o por un viaje de estudios. Entonces, los dos padres tienen que prestar esa autorización expresamente para que su hijo menor de edad salga del país. ¿A ustedes qué les parece? Esa autorización se lo dan para un viaje, ¿bien? Pero ese chico va, o la chica va, viaja, y después vuelve a la Argentina. Y el año siguiente, otra vez le vuelve a solicitar los padres que le salió otro viaje afuera y les pide, todavía no llegó a la mayoría de edad, entonces le solicita que lo autoricen a ese viaje. ¿Ustedes qué les parece? Los padres estarían en condiciones de volver a autorizarlo. Si a ellos les parece prudente, les parece conveniente, si no, su hijo no tiene ningún peligro con esa salida. También en esa misma relación, los padres se ven obligados a prestar alimentos, asistencia, a convivir. Esos son poderes, también son deberes, y también a corregir a esos hijos para que no estén en peligro o no realicen actos que puedan ser o hechos peligrosos para sí. Cuando le dicen, te saco el celular porque ya hace muchas horas que estás con el celular y no sé ni qué estás mirando, ¿sí? Y lo hacen un día, pero así como lo hacen un día, también lo pueden hacer otro día, ¿no? Y lo pueden hacer la semana siguiente, y así indefinidamente hasta que logre de alguna manera corregirlo. ¿Qué les parece? Ese vínculo familiar, paterno-filial, y los poderes y atribuciones que unos tienen respecto de otros, ¿qué generaron? ¿Una relación jurídica o una situación jurídica? Una situación jurídica. Vale, Peñalosa dice una situación jurídica. ¿Hay alguno que piensa igual o que piensa distinto? Sí, para mí es una situación jurídica. Es decir, Claro, porque es permanente. Es decir, que tanto Evelyn como Valeria están de acuerdo en que el vínculo familiar genera una situación jurídica. Ahora me dan las razones. Valeria primero y después Evelyn. Yo porque como es de modo permanente, el Sí, tema de la responsabilidad de los derechos hacia el hijo, del alimento y todo, y de la autorización. sí. Que tiene una vocación de permanencia. Puede ¿sí? ser que haya Sí, Pero Erika. también una pregunta. en el ¿Puede ser de que sean las dos cosas según el Claro. momento en el que se viva o la situación? ¿Esa es otra opinión? ¿Lo pregunta o lo afirma? No, Profe, puede ser para también. mí, yo lo afirmo. Que Usted puede lo ser las dos. afirma. Usted dice que hay las dos cosas. ¿Y por qué le hace pensar que puede haber las dos cosas? Por el Porque de es como autorización. dice Valeria. Claro. No la escuché, Erika. Por la autorización. Vale, Valeria, un segundito a ver si le dejamos terminar a Erika y que termine la idea y después le paso. ¿Por qué, Erika? Yo creo que sí, es como dice Valeria, una situación que es permanente porque por lo familiar. Pero también creo que depende de que es Se nos para va trabajar y por un determinado tiempo yo creo que es una relación jurídica. Porque se nos va mucho. Se nos va la voz, no la termino de escuchar. ahí que yo creo de que puede ser de las dos formas. Una, la situación que es como decía Valeria, porque es familiar y hay una relación que dura en el tiempo,
pero también creo que puede ser relación jurídica en algunos casos, como por ejemplo cuando los menores piden el permiso para viajar, tiene un vencimiento. Bueno. ¿Se Y escuchó? sí, sí, la escuché perfecto. Y Valeria, Claro, ¿y Valeria qué piensa? que es una situación jurídica y dentro de esa situación jurídica hay relaciones jurídicas. ¿Y cuáles serían? En este caso, la autorización para el viaje al exterior. Que cuando él vuelve, esa relación se termina y sigue lo que es la situación jurídica. ¿Y qué piensa Evelyn? No, yo iba a decirlo de situación jurídica, pero ahora me quedo pensando que puede ser también relación jurídica. Por lo mismo Y que por- dijo ella, lo de la Bueno, autorización. bueno. Ahora no sé si es las Ahora dos se o... marearon, porque la realidad lo que los confunde en el vínculo familiar es que se da entre personas, que es intersubjetiva. Entonces es una calidad muy propia de las relaciones jurídicas. Sin embargo, se entiende que en los vínculos familiares, es decir, los que derivan del emplazamiento en un estado de familia, se generan entre estas personas una situación jurídica. Es una situación porque va a tener una vocación de permanencia, que es mientras dure ese parentesco, o mientras dure la menor edad, o mientras dure el matrimonio, ¿sí? Que deriva que a estas personas los quedan emplazados como cónyuges en el último caso, o como padre o como hijo, o como padre mayor de edad respecto de un hijo menor de edad. Y esa situación genera poderes, ¿bien? Y es lo que yo le decía, esa autorización que le da al padre no es una relación distinta cada vez que le da una autorización para salir afuera. Siempre está dentro del mismo marco, la responsabilidad parental, ¿sí? La vieja patria potestad. Y una vez puede decir que sí y autoriza, y el año siguiente dice que no, porque le parece que no corresponde o porque es peligroso, y siempre vamos a estar dentro de la misma situación. Lo que pasa es que los progenitores van a ejercer esos poderes, y el hecho de ejercerlos no van a extinguir la responsabilidad parental, no va a extinguir lo que es la patria potestad. En todas las relaciones de familia siempre están regulados por normas imperativas, y va a ser regulada de manera igual para todos, y para todos los que se encuentren en esa situación. No es posible que exista un régimen convenido de patria potestad entre particulares. No es posible que haya un régimen convenido en materia de régimen matrimonial del matrimonio, salvo con algunas excepciones en la elección del régimen al inicio o con posterioridad, pero el contenido está fijado por una norma imperativa. Entonces, tengan presente de que están frente a una situación jurídica en el caso de los vínculos familiares, ¿sí? Así como en el supuesto de los derechos reales. Otros que dan lugar a un tema de discusión es el vinculado a los derechos personalísimos, ¿sí? En principio, el derecho personalísimo es un derecho subjetivo y tiene que ser respetado por toda la comunidad, ¿no? Por toda la sociedad. Sin embargo, esto es un sujeto pasivo indeterminado. Cuando existe porque toda la comunidad o toda la sociedad tiene que respetar, por ejemplo, el derecho a la vida de cada uno de sus integrantes, al honor. Recién cuando existe una turbación o una violación o una afectación puntual al derecho personalísimo de una persona determinada, se abre una nueva relación jurídica. Ahí se abre una nueva relación jurídica, que es entre el infractor, ¿sí?, y la víctima, el titular del derecho personalísimo, que genera que el infractor tenga un deber de reparar
los perjuicios que ha causado al titular del derecho personalísimo. Siempre que estemos frente a un contrato, que estemos a todo tipo de obligaciones, derecho de las obligaciones, cualquiera sea la fuente de la obligación, la derivada, las obligaciones inclusive derivadas de la responsabilidad civil, vamos a generar una relación jurídica. Ahora voy a los elementos. Los elementos. ¿Cuáles son todos los elementos comunes? Primero, de las relaciones y en las situaciones jurídicas. Siempre tienen un sujeto. El sujeto es ¿quién? ¿Qué les parece? ¿Quién es el sujeto de toda relación o situación jurídica? La persona. Muy bien. La persona. ¿La persona cómo puede ser? Física o jurídica. Perfecto. Humana le decimos ahora. Persona humana. Pero está bien. ¿Persona humana o persona jurídica? La persona física es la persona humana. A su vez, se puede desdoblar el sujeto en sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el titular de la relación o situación jurídica. Por ejemplo, si es el derecho de propiedad, es el propietario, ese es el dueño. Si estamos frente a una obligación, a un contrato, a una deuda, el sujeto activo, ¿quién es? La financiera, no sé cómo se dice. El acreedor. ¿Sí? El acreedor. El acreedor es el sujeto activo de la relación obligacional. Correcto. Sujeto pasivo. Bueno, el sujeto pasivo es determinado en el caso de la obligación, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo determinado en una relación obligacional? Así como usted me dijo que el acreedor es el activo y me mencionó la financiera. El deudor. El sujeto pasivo en una relación obligacional es el deudor. Lo tenemos bien determinado. Hay casos de sujeto pasivo indeterminado o universal. ¿Bien? ¿Cuándo se da? Cuando es toda la comunidad la que tiene que respetar el derecho de ese titular, de ese sujeto activo. Un ejemplo. El derecho a la propiedad. Muy bien. ¿Quién es el que tiene que respetar el derecho de propiedad de una persona sobre una cosa que está bajo su dominio? Toda la comunidad. Toda la sociedad, correcto. Muy bien, Belín. Y el otro ejemplo que les mencioné antes, de sujeto pasivo indeterminado, en los derechos personalísimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Está en la misma situación. Toda la comunidad tiene que respetar el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la imagen, a la disposición del propio cuerpo de los demás miembros de esa comunidad. Sujeto pasivo universal. Objeto de la relación jurídica o de la situación. Toda relación, así como el sujeto se responde con el quién, el objeto se responde con el qué. Es el contenido, es la materia. ¿De qué se trata esa relación o situación jurídica? Primero puede tener o una significación económica, es decir, patrimonial, y ahí estaríamos en casi todos los contratos tradicionales. Por ejemplo, en un contrato de locación, tienen un locador y un inquilino. ¿Sí? ¿Esos qué son? Los sujetos serían. Los sujetos pasivo serían. Exacto. El locador y el inquilino son los sujetos. Es decir, lo que nace de ese contrato de locación es una ¿qué? ¿Una relación o una relación? Una relación jurídica, es intersubjetiva. Una vez que se cumplen con las obligaciones de ese contrato de locación, el contrato se extingue. Correcto. El contenido u objeto de esa locación, ¿cuál sería? El inmueble. O sea, Bien, uno, es la obligación que tiene el locador de
permitir que el inquilino use del inmueble por ese tiempo determinado. Bien, también integra el objeto, el precio, el alquiler que el inquilino paga como contraprestación al locador. Bien, este es típicamente un contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque tienes dos bienes que integran el patrimonio, uno del locador y el otro del inquilino, es decir, es el precio en dinero y el otro es el inmueble al cual le permite el uso de la cosa, de esa cosa. A ver, otros casos hay significación puramente extrapatrimonial, es decir, sin significación económica. Yo siempre doy un ejemplo que es el del donante de sangre frente al banco de sangre, ¿sí? Es una relación especial regulada por una ley también bien específica que es la 22.990 y el contenido, se dan cuenta, es la sangre humana que se está donando. No tiene ninguna significación económica porque obliga a la ley a que se haga de manera gratuita. Que no, es decir, prohíbe toda posibilidad de contraprestación por esa donación de esa parte del cuerpo de una persona, una parte que es regenerable, que es la sangre. Tiene relación esto con la donación de órganos, ¿sí? Y tiene relación con el artículo 17 del Código Civil y Comercial. El artículo 17 establece que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino que su valor es afectivo, es terapéutico, es científico o humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores, y según lo dispongan las leyes especiales. Entre las leyes especiales, para el caso de la sangre, está esta ley, la 22.990. ¿Sí? Y después, para la donación de órganos, también está la ley respectiva que le da tratamiento y regulación específica. Pero el principio básico está ahí. Hay un contenido que no es económico, es extrapatrimonial en esa relación jurídica que nace entre estos sujetos, que es el donante de sangre y el banco que lo recibe. Alan, ¿vos querías agregar algo? Así que lo escuchamos. Pensaba en el matrimonio, por ahí como una diferencia de contrato, que no estamos hablando de un contrato porque no hay un contenido patrimonial, sino lo que nace también es una relación jurídica que va a tener sus efectos hasta su cese, que es el divorcio, o alguna causal de muerte, de disfunción de alguno de los dos cónyuges. Claro, es decir, el matrimonio es, como veníamos diciendo, una situación jurídica que en estos casos va a tener hasta un contenido mixto, porque piense que, por un lado, que hay un deber de convivir en un mismo lugar, que eso no tiene contenido económico, y otra es prestarse asistencia espiritual, ayudarse, apoyarse. Bueno, eso no lo podemos mensurar económicamente, ¿sí? Pero por otro lado, el matrimonio nos trae una obligación de prestarse alimentos, de prestarse ayuda económica. Entonces, eso sí puede ser y es posible mensurarlo económicamente. Nos lleva a pensar de que hay en algunos casos que hay situaciones o relaciones jurídicas que tienen un contenido mixto. Es decir, que en parte lo es extrapatrimonial y en otra parte lo es económico. ¿Bien? Como tercera posibilidad. Otro elemento que quiero que tengan en cuenta es la causa fuente. Hablamos del sujeto, hablamos del objeto, hablemos de la causa fuente. La causa fuente de una relación o situación jurídica es la que la genera, ¿sí? Es la causa generadora, es la que la produce. ¿Y cómo se produce una situación o relación jurídica? Por un hecho. Un hecho calificado por el ordenamiento jurídico que
produce o genera, constituye estas situaciones o relaciones. Se le llaman hechos constitutivos. Los hechos constitutivos, ¿cómo pueden ser? Primero pueden ser instantáneos. La muerte. Se muere alguien, si bien médicamente hay un proceso de muerte, desde el punto de vista jurídico se le pone una data, una fecha y una hora. La muerte es un hecho que es constitutivo ¿de qué? ¿Qué les parece? ¿Que la muerte de una persona puede constituir una situación o relación jurídica? ¿Cuál se le ocurre? Con la del sepelio. Una relación jurídica. Pero el sepelio termina ahí, porque no va a generar más que eso. En la herencia genera una situación jurídica del heredero llamado a recibir la herencia de esa persona difunta. ¿Bien? De eso es constitutivo. La muerte es central porque en ese mismo momento los llamados por la ley para recibir la herencia son aquellos que le sobreviven a esta persona en ese instante. Y se va a aplicar la ley de ese lugar y de ese momento para regular todo el derecho sucesorio de los herederos llamados a recibir la herencia de esa persona. Por otra parte, la transmisión se produce en ese instante, sin solución de continuidad, sin intervalo. Después hay otros hechos que son continuados, como por ejemplo, el que posee una cosa para un inmueble por un tiempo determinado para adquirir la propiedad. La usucapión. ¿Bien? ¿La conocen? ¿La escucharon nombrar? La prescripción adquisitiva. Es prescripción para adquirir. ¿Qué necesita? Hecho continuado. ¿Cuál es el hecho continuado sobre el inmueble? La posesión. La posesión durante 20 años, continua, ininterrumpida, sobre un inmueble, hace adquirir el derecho real de dominio sobre el mismo. Tendrá que pedirle una declaración judicial, ¿no? Iniciar un juicio de usucapión para que así se declare. Pero para lograr esa adquisición, que va a requerir necesariamente una intervención judicial, necesita previamente un hecho continuado, que es la posesión. Actos posesorios sobre esos durante todo ese tiempo, todo ese plazo de prescripción. ¿Cómo puede ser la posesión? Y tomó, es decir, ocupó el lugar, lo cercó, empezó a construir, plantó árboles, pagó los impuestos. Todos esos hechos que son continuados, que lo tiene que realizar durante todo ese tiempo, son los que le van a permitir constituir una nueva situación jurídica, la de propietario de ese inmueble por la vía de la usucapión. Después hay otras relaciones jurídicas o situaciones que se constituyen mediante hechos complejos. Es decir, que no ocurren todos en un mismo momento, sino que son hechos distintos o sucesivos. A veces se dan en un mismo momento, pero son generalmente sucesivos. Por ejemplo, y hasta que no se cumplan todos estos hechos, la relación o situación no puede considerarse constituida. En el contrato necesita siempre de dos elementos, la oferta y la aceptación. Se dan cuenta, mientras no esté la oferta junto con la aceptación, no va a haber contrato, no va a haber relación jurídica. La oferta puede producirse en un momento y en otro momento posterior puede producirse la aceptación, que va a consolidar el contrato. Se dan cuenta cómo esa relación necesita de dos hechos diferenciados, distintos, que tienen que necesariamente juntarse como para formarla. ¿Bien? No confundan nunca la causa fuente con la causa fin del acto jurídico. Simplemente, causa fuente es la causa que genera una relación o situación jurídica, es la que la va a determinar. La causa fuente siempre es un hecho calificado por ordenamiento jurídico que va a tener entidad suficiente para constituirla. Causa fuente
por ejemplo, de la relación locativa entre el locador y el inquilino, que ya definimos que esos eran los sujetos, también definimos que el objeto era el inmueble y el precio, y de la relación locativa, ¿cuál es la causa fuente? Alquilar. Pero más preciso. ¿Qué hago cuando alquilo? ¿Qué es lo que celebro cuando alquilo? ¿Qué, Contrato. el contrato. El contrato. Exactamente, la celebración del contrato. La celebración del contrato es la causa fuente de esa relación locativa que va a regir al locador y al inquilino durante el plazo de vigencia del mismo. Bien, Erika. Otra particularidad, otro elemento que se menciona de las relaciones y situaciones jurídicas es la duración. La duración de la misma o es efímera, porque es inmediata. Cuando yo le regalo a alguien a algo, estoy haciendo una donación manual. Y en ese mismo momento nació y se extinguió la donación, el obsequio. Lo mismo cuando voy a salir a comprar algo al supermercado o a la despensa de la esquina de mi casa, voy con la plata, elijo la mercadería y me la llevo. El contrato nació y se extinguió en ese mismo instante. Otra, la duración está limitada al tiempo necesario para cumplir sus efectos. Cuando celebra un contrato de transporte, y bueno, ¿cuánto le parece que dura esa relación? Hasta que bajo. Hasta Exacto, exactamente, todo lo que me dura el viaje. Bien. Cuando compro un terreno a plazos, porque, bueno, también eso va a durar el tiempo en el que ellos me den para pagar todas las cuotas. Está limitado al plazo que se ha estipulado y que se me ha concedido. Un contrato de locación también tiene una duración determinada. Decimos que ahora tienen que durar 3 años como mínimo. ¿Bien? Entonces le estamos poniendo un tiempo para producir efectos. En otros casos, hay las situaciones jurídicas, dijimos que hay una vocación de permanencia. ¿Y cuánto dura la situación jurídica de los cónyuges? ¿Qué les parece? ¿De qué depende? ¿Del divorcio o cuando muere uno? Perfecto. El divorcio o la muerte. Está bien, de esas dos circunstancias, uno que deriva de una voluntad, porque tiene que, para que haya divorcio, por lo menos tiene que haber la voluntad de uno de los contrayentes, y el otro de un hecho instantáneo como es la muerte de uno de los cónyuges. Pero mientras esas dos cosas, o alguna de esas dos no se produzca, tiene vocación de permanecer. Correcto. Doctor, estamos a 1 minuto de que se corte el Zoom. ¿Querés que lo cierre y volvemos a entrar con los mismos datos? Así no cortamos y seguimos con la idea continuada. Perfecto. Hacemos así, salimos todos y volvemos a entrar. Mismos datos. Gracias.